El protector de Guy de Maupassant. Ni en sueños habría pensado tener tanta fortuna. Hijo de un ujier de provincias, Jean-Marie había ido, como tantos otros, a estudiar leyes al barrio latino. En las diferentes cervecerías de las que se volvió asiduo parroquiano, había estrechado amistad con varios estudiantes lenguaraces que despreciaban la política mientras se tomaban unas cañas. Se sintió embargado de admiración por ellos y les seguía con obcecación, de café en café, pagando incluso sus consumiciones cuando tenía dinero. Luego se hizo abogado y defendió causas que perdió. Ahora bien, he aquí que una mañana se enteró por la prensa de que uno de sus antiguos compañeros de barrio acababa de ser nombrado diputado. Volvió a ser su perro fiel, el amigo que carga con todas las tareas, con todas las gestiones, a quien manda uno llamar cuando lo necesita, y con el que no se anda con cumplidos. Por uno de esos azares propios de la vida parlamentaria, sucedió que el diputado se convirtió en ministro. 6 meses después, Jean-Marie fue nombrado consejero de Estado. Al principio tuvo un ataque de orgullo como para perder la cabeza. Iba por las calles por el simple placer de exhibirse, como si bastara con verle para comprender quién era. Encontraba la manera de decir en las tiendas donde entraba, en el kiosco de la prensa, incluso a los cocheros de la plaza, con los más triviales pretextos. Yo, que soy consejero de Estado. Luego, como es natural, sintió como consecuencia de su dignidad, por prurito profesional, por deber de persona poderosa y generosa, una necesidad imperiosa de proteger. Ofrecía su apoyo a todos, en cualquier ocasión, con inagotable generosidad. Cuando encontraba en los bulevares a alguien conocido, iba a su encuentro radiante, le cogía de las manos, se informaba sobre su salud y sin esperar a que se lo pidieran, declaraba: «Sabe, soy consejero de Estado y me tiene a su entera disposición. Si puedo serle de ayuda en algo, no tenga reparos en pedírmelo. En mi posición la influencia es mucha». Y entonces entraba en los cafés con el amigo que había encontrado para pedir una pluma, tinta y una hoja de papel de carta. Una hoja nada más. Es para escribir una carta de recomendación. Y escribía cartas de recomendación, 10, 20 o 50 por día. Las escribía en el Café Américain, en Bimnon, en Tortonit, en la Maison Dorée, en el Café Richard, en Helder, en el Café Anglais, en el Napolitain, en todas partes donde se terciara, y las escribía a todos los funcionarios de la República, desde jueces de paz hasta ministros, y se sentía feliz, completamente feliz. Una mañana que salía de su casa para dirigirse al Consejo de Estado, se puso a llover. Dudó entre coger un coche de plaza o no, pero decidió no hacerlo y se fue a pie por las calles. El aguacero se volvía terrible, anegaba las aceras, inundaba la calzada. El señor Marín se vio obligado a resguardarse bajo un portal. Había ya allí un anciano sacerdote con el pelo blanco. Antes de convertirse en consejero de Estado, el señor Marín no sentía ninguna simpatía por el clero, pero ahora lo trataba con respeto, desde que un cardenal le había consultado cortésmente sobre un asunto peliagudo. Llovía a cántaros, lo que obligó a los dos hombres a retirarse hasta el interior de la portería para evitar así las salpicaduras. El señor Marín, que sentía siempre unas grandes ganas de hablar para darse postín, dijo: «¡Qué tiempo de perros, reverendo padre!». El anciano sacerdote inclinó la cabeza. «Oh, sí, señor, es muy desagradable cuando se viene a París solo por unos pocos días». «Ah, ¿es usted de provincias?». «Sí, señor, estoy de paso». «Sí, la verdad, es un gran fastidio pasar unos pocos días en la capital con lluvia. Nosotros los funcionarios
que nos pasamos todo el año aquí, ni pensamos en ello. El sacerdote no respondió. Miraba la calle, donde parecía que el aguacero había amainado. De repente se decidió y se levantó la sotana, como las mujeres se levantan las faldas para sortear los arroyuelos. Al verle irse, el señor Marín exclamó: «Se va a poner como una sopa, reverendo. Espere un momentito más, pues está dejando de llover». El anciano se detuvo, indeciso, y dijo: «Me corre mucha prisa. Tengo una cita urgente». El señor Marín parecía desolado. «Pero es que se calentará hasta los huesos. ¿Puedo preguntarle a qué barrio se dirige?» El sacerdote pareció dudar. Luego dijo: «Voy a la zona del Palais Royal». «En ese caso, si me lo permite, reverendo, le ofrezco la protección de mi paraguas. Yo voy al Consejo de Estado. Soy consejero de Estado». El anciano sacerdote alzó la nariz y miró a su vecino. Luego declaró: «Se lo agradezco mucho, señor. Acepto encantado». Entonces el señor Marín le cogió del brazo y se lo llevó. Le dirigía, le vigilaba, le aconsejaba: «Cuidadito con ese arroyo, reverendo. Desconfía ante todo de las ruedas de los carruajes, que le salpican a veces a uno de pies a cabeza, y preste atención a los paraguas de la gente que pasa. No hay nada más peligroso para los ojos que las puntas de las varillas. Pero las mujeres sobre todo son insoportables. No prestan atención a nada y te plantan siempre en plena cara las conteras de sus sombrillas o de sus paraguas, y nunca se apartan por nadie. Se diría que la ciudad es suya. Son las reinas en la acera y en la calzada. Me parece a mí que su educación deja mucho que desear». Y el señor Marín rompió a reír. El sacerdote no respondía. Caminaba un tanto curvado, eligiendo con cuidado los puntos donde poner los pies para no mancharse de barro los zapatos o la sotana. El señor Marín prosiguió: «Imagino que ha venido a París en busca de un poco de distracción». El anciano contestó: «No, por un asunto». «Ah, sí, algo importante. ¿Puedo preguntarle de qué se trata? Si puedo serle útil, me tiene a su entera disposición». El sacerdote parecía incómodo. Murmuró: «No, se trata de un pequeño asunto personal, una desavenencia con mi obispo. No es algo que pueda interesarle. Es una cuestión, digámoslo así, interna, de orden eclesiástico». El señor Marín dijo solícitamente: «Pero si es precisamente el Consejo de Estado el que regula estos asuntos, me tiene a su disposición». «Sí, señor. También yo me dirijo al Consejo de Estado». «Es usted demasiado bueno. Tengo que verme con el señor Leparat y con el señor Sabón y tal vez también con el señor Petipats». El señor Marín se detuvo de golpe. «Pero si son amigos míos, reverendo, son mis mejores amigos, excelentes colegas, personas amabilísimas. Le daré una calurosa recomendación para los tres. Cuente conmigo». El sacerdote le dio las gracias, deshaciéndose en excusas, balbuceando mil expresiones de gratitud. El señor Marín estaba encantado. «Querido padre, ya puede estar contento del golpe de fortuna que ha tenido. Ya verá que gracias a mí su asunto irá como la seda». Llegaron al Consejo de Estado. El señor Marín hizo subir al sacerdote a su gabinete, le ofreció un asiento, le instaló delante del fuego, sentándose luego también él ante su mesa de despacho, y se puso a escribir: «Mi querido colega, permítame recomendarle de la manera más calurosa a un venerable eclesiástico, persona de lo más digna y meritoria, el reverendo». Se interrumpió y preguntó: «¿Su nombre, por favor?» «Padre Sainturet». El señor Marín se puso de nuevo a escribir: «El padre Sainturet, que necesita de sus buenos oficios para un pequeño asunto del que él mismo le hablará. Celebro la circunstancia que me permite, querido colega». Y concluyó con los cumplidos de rigor.
Después de haber escrito las 3 cartas, se las entregó a su protegido, que se fue deshaciéndose en muestras de agradecimiento. El señor Marín despachó su trabajo, volvió a su casa, pasó tranquilamente el día, durmió plácidamente, se despertó de excelente humor y pidió que le trajeran la prensa. El primero que abrió fue un periódico radical. Leyó: Nuestro clero y nuestros funcionarios. Nunca se acabarán las fechorías del clero. Cierto sacerdote llamado Saint Turet, convicto de haber conspirado contra el actual gobierno, acusado de actos indignos que ni siquiera mencionaremos, así como sospechoso de ser un exjesuita disfrazado de cura segal, suspendido por el obispo por razones, por lo que se dice, inconfesables, tras ser convocado a París para dar explicaciones sobre sus actos, ha encontrado un ardiente defensor en el Consejo de Estado, Marín, quien no ha dudado en proporcionar a ese delincuente con sotana las más vivas recomendaciones para todos los funcionarios republicanos colegas suyos. Quisiéramos llamar la atención del ministro sobre la actitud incalificable de este consejero de Estado. El señor Marín se puso en pie de un salto, se vistió, corrió a ver a su colega Petipas, quien le dijo: «Ah, es usted un loco por recomendarme a ese viejo conspirador». Y el señor Marín, desconcertado, balbuceó: «No, verá usted, fue un error. Tenía todo el aspecto de ser un buen hombre. Me la ha jugado indignamente. Le ruego que le haga condenar severamente, muy severamente. Voy a escribir. Dígame a quién hay que escribir para que le condenen. Me voy a ver al fiscal general y al arzobispo de París, sí, al arzobispo». Y sentándose bruscamente delante del escritorio del señor Petipas, escribió: «Excelentísimo monseñor, tengo el honor de poner en conocimiento de su ilustrísima que acabo de ser víctima de las intrigas y de las mentiras de un tal padre Saint Turet, que abusó de mi buena fe. Engañado por las declaraciones de este sacerdote, creí». Luego, cuando hubo firmado y lacrado su carta, se volvió hacia su colega y declaró: «Querido amigo, que esto le sirva a usted de lección. No recomiende jamás a nadie».